El Espíritu Santo de Dios es por la sabiduría, la revelación, el entendimiento y el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, sean iluminados los ojos de nuestro interior y que veamos con toda claridad la revelación de Jesucristo. Aleluya, y que veamos nuestra unión con Él. Gracias, Señor, porque hemos sido resucitados juntamente con Él y tenemos acceso a todo, a todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora en Ti vivimos, en Ti somos y en Ti nos movemos y tenemos la vida. Gracias, Señor, por las obras maravillosas que Tú haces en medio de Tu pueblo. Gracias por este día de glorificación Tuya en nosotros, en nuestros cuerpos físicos, en nuestros órganos. Gracias, Señor, porque lo que esperamos lo tenemos recibido y tenemos la manifestación de ello en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Diga conmigo, lo sobrenatural es ahora. Ahora. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros. Amén. Saluden a la hermanita Gaby. Aleluya. Al hermano Juan. Al hermano Chilo. A la hermana Patti. Al tenor Odette. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios en esta tarde. Amén. Aleluya. ¿Estamos grabando? Sí. Bien. Gloria a Dios en esta tarde. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a las Escrituras. Yo les animo a hacer uso de su cuaderno y de su pluma, a mirar las Escrituras. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, San Mateo capítulo 4, tenemos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y nos vamos a fijar en una declaración que hizo el Señor, porque allí hay un verbo que lo vamos a identificar luego para pasar a otro capítulo del mismo Evangelio, donde el Señor usó el mismo verbo. Dice el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a leer el 8 y el 9. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el verbo al cual le vamos a prestar atención es servir. El verbo servir, aquí declarado como escrito o la escritura fue citada por el Señor y ahora declarado por la boca del Señor en respuesta. Ese verbo, a Él solo servirás, nos llama la atención respecto a cómo lo entendemos nosotros como
en el contexto de nuestra época. Por ejemplo, servir para nosotros puede tener un significado de trabajar, trabajar para alguien, obedecer a alguien. Y lo que vamos a hacer es reconocer el uso de la palabra servir en su contexto original. Quiere decir el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿qué estaba Él pensando cuando habló y puso esta palabra? Y está escrita en el Antiguo Testamento, y cuando dije puso es que están relacionadas las palabras adorar y servir. ¿Qué es servir? Entonces avanzamos y llegamos al capítulo 6, verso 24. Mateo 6, 24. Dice, nadie puede servir, miren, ahí está el verbo, nadie puede servir a dos amos o señores, pues odiará a uno y amará al otro. Ahora, si usted ve su Biblia, si tiene una Biblia con las palabras de Cristo en rojo, usted verá que a partir del capítulo 5 comenzó un bloque de enseñanza, un discurso, el primer discurso del Señor, y es muy amplio. Entonces, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, pero el Señor había dicho en el capítulo 4 que está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la palabra del Señor la tenemos escrita y la tenemos en la voz y mensaje del Señor, el Señor Jesucristo. Él vino y anunció el evangelio del reino y avisó que el reino de Dios había llegado a los hombres. Entonces comenzó a enseñar y comenzó a abrir su boca, y tenemos esta declaración muy profunda. Los judíos la entendieron, ahora queda que nosotros la entendamos contextualmente. ¿Por qué les dijo el Señor, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro? Si es lo que queremos, servir, es lo que queremos, servir. Y nuestra idea es que podemos servir a cuantos requieran de nuestra capacidad de servicio. Pero aquí el Señor está diciendo que de los dos señores o amos, estimaremos a uno y menospreciaremos a otro. Y entonces Él declara, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y entra el término riquezas, según sea la versión, tenemos codicia, tenemos dinero. Permítame exponerle este texto y continuamos leyendo. De pronto nuestro servicio, que es algo tan natural para nosotros, el ofrecer o el dar o el rendir, dada nuestra capacidad, una calidad a favor de alguien con un beneficio mediante un esfuerzo que es el servir. De pronto el servir y
partiendo de Mateo capítulo 4, servir a Dios, y luego en Mateo capítulo 6, servir a Dios y a otro, y a otro. De pronto el servir se ve oscurecido, es algo dentro de nosotros, es de pronto en nuestra acción de servir, porque se convierte en un afán, en un afán, en una ansiedad, en una preocupación. Entonces, el Señor aquí está diciendo, cuando hay dos sujetos a quienes uno, o sea, la primera persona, yo estoy atendiéndolos, estoy sirviéndoles. Y esto comienza en mí desde que estoy pensando en ellos, desde que estoy conociéndolos, desde que comienzo a saber de la voluntad de la persona individual de cada uno de ellos. Mas me llama la atención la declaración final cuando dice el Señor, ustedes. Es decir, hay mucha gente, hablando el Señor en lo general, hablando de las masas de personas, hay mucha gente que está viviendo entre el amor y el odio, teniendo a Dios como si fuera un amo y rindiéndose ante Dios en la forma de servicio o de servidumbre o servirle. Y la persona servidora siente dos manifestaciones totalmente opuestas entre sí. Y esto tiene que ver con la conclusión que declara el Señor, con la verdad que anuncia el Señor, cuando dijo ustedes, después de decir cualquiera o nadie puede servir a dos amos, ahora dice ustedes quienes me escuchan, no pueden servir a Dios. Ahí está la persona divina. Y como son dos, ¿quién pudiera ser la otra persona? Pensamos por estar así enseñados de una y otra forma de doctrina a través de uno o dos o varios de expositores, pensamos que se trata del dinero, pero se trata de nosotros mismos. Es decir, nadie puede tratar de servir a Dios y a la codicia propia de uno mismo. Ambas cosas, tal como el hombre las ha venido practicando, y eso se ha popularizado, ambas cosas no están correctamente desarrolladas o realizadas. ¿Qué es lo correcto? Primero, aquello de servir se ha convertido en un afán. Allí ya hay falsedad, allí ya no es calidad. Cuando hay afán, ya no hay calidad. Ojo con eso. El primer afán es tratar de servir a Dios para sentir que lo amo, pero también tratar de servir a mi codicia de mí mismo, comenzando por mi avaricia o deseo, un instinto por algo que a mí me gusta. Codicia, avaricia, todo lo que esto incluye, todos los géneros, principalmente el dinero o las riquezas. Aunque yo me sienta mal conmigo mismo, pero si estoy sirviendo a Dios, tengo un lado bueno. Esta parte, esto que acabo de exponer, todo
está fuera de lo bueno. No hay nada bueno en ello. Vean ustedes. Primero, creer que Dios es un amo es incorrecto. Creer que Dios es un amo es algo falso. Pero si yo creo que Dios es un amo, ¿por qué? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo conceptualizo en mi mente así? Porque lo baso, tal declaración, en que yo le he estado sirviendo. Entonces, asocio que mi servicio a Dios, lo que le rindo a Él en uso de mis fuerzas, mis facultades, en uso de sentir, mi voluntad en ejercicio, en dedicación y devoción a Él, lo baso en que le sirvo porque Él es un amo. Ah, incorrecto eso. Estamos mal enseñados, mal adoctrinados, mal elaborados en nuestra forma de concebir nuestra relación con Dios. Cuando hay afán, ya no hay calidad. Anoten eso, por favor. Es que el reino de Dios es la palabra que sale de la boca del Señor Jesús, porque Él es el Señor del reino. Él no predica religión, Él no predica la religión de fulano, de sutano. Él predicaba, como dice Mateo 4:17, y desde entonces comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces él comenzó a abrir su boca y comenzó diciendo las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Nos ubicamos en Mateo capítulo 6. Y el Señor se encontró con un caos, una confusión, una oscuridad llamada religión y bastantes corrientes y doctrinas que había sectas, los herodianos, los saduceos, los fariseos, etcétera. Entonces el Señor les dice: miren, ustedes lo que verdaderamente están practicando es un afán basado en acciones, basado en suposiciones que tienen ustedes mismos de Dios. ¿Saben? Cuando usamos la palabra cristianismo, como decir catolicismo, como decir budismo, estamos hablando de religiones. Cristianismo como religión, catolicismo como religión, budismo como religión, todos los ismos. Y el Señor no vino a predicar cristianismo, Él vino a predicar el reino de Dios. Y Él vino a sentar los principios del reino y las bases del reino de Dios. Y lo primero que dijo es: ustedes están afanados, creyendo servir a Dios para sentir amor basado en el servicio que ustedes le rinden en uso de la fuerza y la voluntad y el corazón, porque son devotos religiosos, pero a la vez atendiendo a la codicia propia del corazón de ustedes. Ninguno puede servir a dos amos, porque realmente no están sirviendo. Entonces, el Señor Jesús había declarado en Mateo 4, que lo acabamos de leer: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando se usa la palabra adoración, es lo total, la forma completa, aquello que tiene calidad y aquello que tiene presentación y proviene de un ser humano a su Dios, que ahí está dicho, el dueño de todo,
su Señor, su Dios, el Señor. Y luego dice, y a Él solo servirás. Entonces, esa palabrita es la que hoy estamos estudiando. Bueno, en Mateo 6, 24, ya lo vimos, que el Señor descubrió un afán. El primer afán que lo declaró que es algo catastrófico, algo imprudente, algo que lo voy a decir, la preocupación, el afán y la ansiedad. El Señor expone todo ello en este capítulo 6 como la actividad humana más inútil y la más inservible. No hay calidad, no hay calidad, aunque digamos que estamos sirviendo, porque simplemente estamos sintiendo un esfuerzo mental y un esfuerzo humano de nuestra propiedad, creyendo que Dios es un amo. Es por eso que hoy, exponiendo la palabra en nuestros días, teniendo el oído fuera de estas cuatro paredes, escuchando las voces de aquellos que también reciben instrucción bíblica, son congregantes, tienen un pastor o son lectores de la Biblia, tienen una ansiedad cristiana por servir. Tienen como una religión que le llaman cristianismo por servir. Y ese verbo servir yo lo quiero comprender y entender a la luz del reino de Dios, tal y cual como el Señor lo comenzó a citar, tanto en la Escritura como en la exposición de su doctrina. Entonces llegó un punto en que en el verso 24 dice, Él dijo, no pueden servir como dicen ustedes que están sirviendo a Dios y al sentido propio humano de sus bajos instintos en cuanto a codiciar y ser avaros. Wow. Creyendo que Dios es deidad, amo o deidad, Señor, basado en que ustedes le rinden un esfuerzo y le sirven religiosamente. Y así hay mucho pueblo. Es decir, entre un fariseo y un cristiano religioso no hay comparación, porque los dos están agobiados tratando de cumplir un servicio. ¿Cuál es ese servicio? Que alguien me lo explique. Y el Señor Jesús vino a establecer su reino. Pero si no nos predican la palabra del reino de Dios, nos forzan a entender otra cosa que no es el reino de Dios, y lo que el Señor Jesús pidió entender es el reino de Dios, no otra cosa. Es lo que Él pidió que entendamos. Entonces, seguimos en el verso 25 y dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida. ¿Ven? No se preocupen quiere decir, no tomen pensamiento de su alma, no estén ansiosos, no estén turbados en su interior por su vida, con la intención humana de querer darle valor a su vida a base de estar sirviendo a una deidad, la cual ustedes dicen que es de ustedes, y a la vez tratando de satisfacer humanamente todo por lo cual ustedes anhelan y desean. Entonces, ¿cuál es la palabra que nos salva de todo esto? Y viene el reino de Dios. El reino de Dios es una patria. Anoten, es una patria,
es una nación, es un gobierno. El reino de Dios es un país, es una patria, nación, gobierno, país de un rey. El rey tiene hijos y el rey tiene su reino. Y el rey tiene su palabra, que es la escritura, la cual tenemos nosotros. Entonces está hablando el rey enviado a la tierra, el Señor, y dice, no se preocupen por su vida. Eso es lo que quiere el Señor, es el estado mental que quiere que los hijos y las hijas guarden, es decir, posean y vivan así en su alma, sin preocuparse, sin tomar un pensamiento de su alma, sin estar turbados, sin estar ansiosos. Y entonces dice, por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor hace una distinción o declaración de necesidades básicas de la vida: comida, bebida, vestido, techo, movilidad, o sea, transporte, sea vivienda, hidratación, alimentación, cobija, etcétera. Entonces, aquí está hablando el rey y nos está diciendo, vamos a comenzar por la calidad de sus pensamientos. Por allí vamos a comenzar. Vamos a comenzar por allí. Esto no es un asunto de ser hombre o ser mujer, como si tuvieran distintas necesidades humanamente hablando. El hombre y la mujer tienen las mismas necesidades, son comunes: comer, beber, vestido, techo, vivienda, movilidad, calzado, transporte, hidratación, alimentación, etcétera. Porque son las necesidades básicas del ser humano. Entonces, el Señor dice, no estén ansiosos. ¿Por qué esa declaración? ¿Por qué esa declaración? Porque ser un ciudadano ansioso que pertenece al reino de Dios es un insulto para el rey. Ser un ciudadano del reino de Dios y ser alguien con ansiedad, con desesperación, eso es un insulto para el rey. ¿Ven? ¿Para cuál rey? ¿El presidente de la República? No. Sino el único rey que tenemos, el rey del reino. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Entonces, andar preocupados es un insulto para el rey respecto a nosotros, los ciudadanos de ese reino, de esa patria o de ese país o de ese gobierno. Dice, miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? En el versículo 24, la perspectiva que el Señor declara acerca de la deidad o de la persona divina en el sistema religioso del hombre era tener un Dios y servirle. Pero en el versículo 26, el Señor declara la palabra Padre y declara que hay unos pájaros, las aves del cielo, que están en su aire, volando, están, vean, dicen, ellos no
están ansiosos, ni están deprimidos. Ellos no siembran ni cosechan, pero el Padre, fíjense la declaración, el Padre celestial las alimenta. A ver, aquí hay una verdad muy poderosa. Anoten lo siguiente, la palabra Padre en griego es Abba, Abba, pero no significa papito. No es un cariñito. La palabra Padre significa fuente, fuente sustentadora. Ser la fuente de un sustento o ser el sustentador. Y aquí va una revelación muy poderosa para que se la lleven al pitillal. La palabra Padre no es un nombre, no es el nombre de Dios. La palabra Padre es una función. Qué tremendo. La palabra Padre no es el nombre de Dios, es una función de Dios. Es aquel que sustenta y es la fuente de. Y entonces comenzó a relatar el Señor como de quiénes, de los pajarillos. Las aves, los pichones, las palomas, los pajarillos. Entonces, el apóstol Juan en su primera epístola nos escribió, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Está diciendo, no hagas del mundo tu padre, porque la palabra padre no es el nombre de alguien, sino la función de alguien. Y si yo amo al mundo, estoy haciendo del mundo la función de sustentador mío y fuente para mí. Entonces dice el apóstol Juan, el amor del Padre no está en él. Entonces ya comprendemos, pues, por qué no amar al mundo. Entonces regresamos al Evangelio de Mateo capítulo 6 y el Señor está presentando al sustentador con la palabra Padre. El Señor está presentando al Creador con la palabra Padre, que dice, Él es el que sustenta las aves y Él es el que las alimenta. Qué interesante. Entonces, aquí hay un reino celestial que se encarga de alimentar el reino alado de las aves. Verso 27, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente de una u otra manera, a través del verso 24, que se pusieron a servir a Dios como amo y se pusieron a servir a todos los afanes y deseos que ustedes codician por ustedes mismos, porque ustedes son las otras personas? Dice, ¿quién de ustedes que lo intente, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? De allí que este texto nos declara de manera reveladora que el afán, la ansiedad y la preocupación es la actividad más inútil e inservible que tiene el hombre. Es la más inútil e inservible, o sea, no sirve para nada. ¿Qué sentiría usted para no insultar su inteligencia públicamente, en el aspecto de que lo vieran a usted afanado, ansioso, preocupado, y que alguien pasara y le dijera,
eres un inútil. Está diciendo el cuadro real. Porque el afán y la ansiedad es la actividad más inservible e inútil que tiene el hombre. Eso es ser un inútil. Entonces viene el reino de Dios a presentarnos las funciones que tiene el rey, no las aves, no los seres humanos, sino el rey, poniendo como ejemplo a las aves como pequeños seres creados. Y dice el verso 28, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Ay, pastor, estoy preocupada por el vestido que me tengo que llevar para la graduación en mayo de Rema. Sí, las voy a mandar al valle, allí hay una buena boutique. Pero preocupación, 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 preocupación. Lo que está diciendo el Señor es, preocupándote, no estás sirviendo. Y cuando hay afán, hay pobre calidad. Ya no hay calidad del todo, apetecible. Es decir, si en Mateo 4 el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, quiere decir que la verdadera adoración emana de una buena calidad de servir o de servicio, y es la calidad de adoración. Es cuando mi servicio realmente es fragante, es deleitable. Verdaderamente estoy rindiendo algo que es bien recibido. Vamos a analizar este cuadro. Vamos a suponer que este mueble representa mi cubículo de oración personal, mi cuartito, mi lugar secreto. Entonces yo vengo aquí y estoy dando mis pasos y ya el Señor está conociendo los pensamientos de mi corazón. Pero ¿saben una cosa? El Señor dice, este hombre viene preocupado. Ya viene preocupado. Esta mujer viene preocupada. Y entonces el Señor me dice, oye, preocupado es mala calidad. Cuando hay ansiedad, ya no hay calidad allí. Entonces, no se le ha enseñado el reino de Dios, se le ha enseñado religión, se le ha enseñado reglas, doctrinas, mandamientos de hombres, se le ha enseñado a servir a Dios como amo para sentir que lo ama. Eso es religión. Entonces, pareciera que usted quisiera decirme, pastor, cuando yo lo escucho a usted exponer la palabra de Dios y tomar la lectura de la Escritura, siento como que estoy entendiendo la Biblia como nunca antes la había entendido. Siento como que estoy conociendo la Escritura en su fuerza, en su es palabra y espíritu y verdad, como si la estuviera leyendo por primera vez y se siente la fuerza que emana de ella. No lean el texto bíblico como alguien que dice, me falta aprenderme esto no lo había leído, ahorita lo leo para decir que ya sé todo o ya sé estos pasajes. No, así no es. Cuando el Señor habla de su reino, habla de la calidad del rey que Él, en el uso de su voluntad,
dicta por su palabra para su pueblo. Así debe estar mi pueblo, así debe estar mi pueblo, así debe vivir mi pueblo. Verso 28, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Vean los verbos, trabajar, no, hilar, tampoco. ¿Quiénes? Los lirios del campo. Sí, pero yo tengo como mentalidad humana, que tengo que servir. Entonces, ven el verso 24. Si sirvo a Dios, sentiré que lo amo, porque Él es un amo. Y cuando el Señor me pone el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo, me deshace toda la religión que hay basada en doctrinas y mandamientos de hombres en mi mente. Cuando les puse el ejemplo de venir a orar y ya el Señor se da cuenta que vengo preocupado, vengo ansioso y vengo en un estado donde mi alma está turbada, cuando el Señor, sabiendo eso, dijo, no se preocupen por esto, no tomen pensamiento de su alma por esto, ni se pregunten, ni digan. ¿Sabes lo que eso significa? Que el Señor está destruyendo nuestro estilo de oración, nuestro estilo de orar, porque exactamente venimos a orar o hacemos oraciones personales exactamente como se nos indica que no. No pienses, no digas, no te preguntes. Y así tenemos el formato de orar. Entonces, pastor, es que en las iglesias enseñan así, pues los están enseñando mal. No les están enseñando el reino de Dios y su evangelio. ¿Sabía usted que hay muchos creyentes que están viviendo fuera del reino de Dios? ¿Qué es vivir fuera? Cuando debaten la palabra. Debatir la palabra. El Señor está estableciendo aquí su reino y está diciendo, esto es así y esto es servir. Las aves están sirviendo a Dios. Y es cuando vuelan que reciben su mayor energía, es decir, es como un input, es algo que se les da. Y tienen reducido las aves sus capacidades, reducidas sus capacidades. Las aves no cosechan, ni recogen en graneros, ni siembran. Son mínimas sus capacidades. Pero el sustentador, el Abba, no es un nombre, es una función de Dios. Es una función del reino de Dios. Las alimenta. ¡Wow! Aleluya. Entonces, dice el verso 29, y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, ven, ya nos puso el ejemplo de las aves, luego de los lirios, ahora de la hierba. Dios está haciendo todo lo que significan cuáles necesidades humanas las hace con criaturas que no son seres humanos. ¿Qué está pasando? Pues que el ser humano que no está viendo eso todos los días,
el ave come, el perico come, la hierba se viste así, los lirios se visten así. Nomás los preocupados somos nosotros. Entonces, dice el verso 30, pues si Dios viste así a la hierba y a nosotros, es que con nosotros ¿qué pasa con nosotros? Es el asunto. Dios es Padre. Eso significa, tengo la función de ser la fuente y ser el sustentador. Esa es mi función, dice Dios. Ahí están las aves, los lirios y la hierba. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Allí el Señor destruyó nuestra religiosa manera de orar. Ya desde que Él nos ve que venimos con cara de preocupado, dice, este sí está preocupado. Y yo le dije que no se preocupe. El conflicto es que no entendemos la palabra del reino. No la escuchamos, entonces no le entendemos. Y el Señor dijo, si alguno oye el mensaje del reino y no lo entiende, y no la entiende, y no la entiende, ¿ven? Es tan importante entender. ¿Saben por qué? Porque hasta que entendamos, aquello es de nuestra propiedad, aquello es nuestro. Aquello pasa a ser nuestro. Entonces dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. También los pájaros tienen necesidad, las aves también, nosotros tenemos necesidad, pero la gente anda tras todo esto. Por lo tanto, vean, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios, no el mundo, no la tierra, sino el reino de Dios. Ahora les voy a explicar qué es buscar. Ese es el verbo que es la acción demandada o la acción referida. Buscar, anoten, buscar es perseguir, procurar, explorar, estudiar y entender. Esas 5 cosas esencialmente es la realidad de la acción de buscar. Perseguir, procurar, estudiar, explorar y entender. Exploren el reino de Dios, entiendan el reino de Dios, estudien el reino de Dios. ¿Cada cuándo lo estudias? Una vez cada domingo es muy pobre. Dios el Padre es Padre todos los días.
Padre significa la función de sustentar y ser la fuente. La fuente funciona todos los días, día y noche. Lo hace para las aves, lo hace a favor de los lirios, lo hace a favor de la hierba. ¿Qué del hombre y la mujer? La diferencia es que el hombre se preocupa, las aves no. Y el hombre vale más que las aves. Recuerden, el afán es la actividad humana más inútil e inservible. Punto. No sirve para nada. Versículo 27, el Señor dice, demuéstrenme que si se afanan pueden añadir medio codo a su estatura. No sirve para nada. Entonces, las funciones del reino de Dios es ser su fuente y ser su sustentador. Por lo tanto, busquen, procuren, persigan, exploren, estudien y entiendan el reino de Dios. Así que no se preocupen. Termino este texto. Y todas estas cosas les serán añadidas. Wow. No a través de las aves, no a través de los lirios, no a través de la hierba, sino a través del reino de Dios. No a través de, sino que de aquello que estoy entendiendo. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Su justicia quiere decir yo permanecer bajo la autoridad del reino de Dios. Estoy posicionado correctamente. ¿Qué es estar bajo autoridad? Te lo voy a explicar. Vamos a usar la imaginación. Aquí hay una pecera. La puedo poner aquí y tengo dos pececillos. Tengo dos. Imagínense la pecera, transparente, bonita. Los dos peces están bajo la autoridad del agua. El ser humano, a partir de su creación, fue puesto bajo la autoridad de la presencia de Dios. Si tengo una semilla, debo ponerla bajo la autoridad de la tierra para que muera y nazca una planta. Las aves están puestas bajo la autoridad del aire. Nunca he visto un ave queriendo meterse en el agua para vivir allí, porque si no se sale fuera de la autoridad. Pero hay muchos creyentes que quieren salirse de aquí, entrar allá y meterse acá, y se salen fuera de la autoridad. Y eso es lo que los mata. Nunca he visto a un pez quererse salir a tener una vida de ave, porque si se sale del agua, se sale fuera de la autoridad en el cual está puesto. Nos salimos de la autoridad desde el momento en que pensamos mal, ni aún basado en acciones físicamente desarrolladas en uso de nuestro cuerpo, sino en el uso de nuestro pensamiento. Por eso, en el reino de Dios, ser ciudadanos de ese reino ansiosos es un insulto a la autoridad del rey. Punto. Amén. Dijo el Señor, busquen primeramente
No dijo el cristianismo, dijo busquen mi reino. ¿Qué es la iglesia, pastor? La iglesia es una agencia del reino de Dios. La iglesia es la persona corporativa que tiene como misión tener los pensamientos del rey y ejercer la voluntad del rey en el territorio. Aleluya. Bien, esta es la palabra del Señor para su pueblo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Saludamos a quienes nos ven por internet. Amén. No se preocupen. Amén.